Bueno, buen día. A nosotros nos correspondió la categoría U8 de baloncesto. Mi grupo está conformado por Juan Camilo Fierro y David Segura, quien les habla. Bueno, el reglamento para la categoría U8 se encuentra dentro del marco legal del minibásquet, una modalidad adaptada por la FIBA para niños de 5 a 11 años, donde las reglas son modificadas para facilitar el aprendizaje, la inclusión y el desarrollo motriz. Reglas claves para la categoría U8. La edad de 7 a 8 años. La duración del juego son 4 tiempos de 8 minutos con pausas y rotación. El balón es tamaño número 5, más pequeño y ligero. La canasta tiene una altura de 2 metros 60 centímetros. Campo de juego tiene dimensiones reducidas de aproximadamente 14 metros a 23 metros. No se permite defensa en todo campo. Cambios libres con participación obligatoria de todos los jugadores. El objetivo principal de esta categoría es promover, disfrutar el juego, un juego limpio y un aprendizaje progresivo. Para hablar acerca del somatotipo, vamos primero a dividirlos en las diferentes posiciones como tal que se tienen en el baloncesto, donde la primera posición es el base o el armador, el cual es precisamente la persona encargada de organizar el juego, pues claramente el equipo que tiene pues, el dominio del balón, donde lleva el balón precisamente desde un campo defensivo hacia un campo ofensivo y precisamente como que organiza y tiene la estrategia del ataque a realizar. ¿Sí? Esta persona está en su somatotipo predominante, está en la combinación entre ectomorfo y mesomorfo, donde pues las características principales que debe tener son pues, que personas ligeras, que son rápidas y también que tienen un buen desarrollo motriz o una muy buena coordinación para pues brindar ese primer lanzamiento en cuanto al ataque. Como segunda posición tenemos la posición del alero o las alas como tal, donde pues es el jugador un poco más polivalente, es un jugador digamos que tiene un muy buen equilibrio porque precisamente ayuda en tareas ofensivas, pero también ayuda en tareas defensivas. Precisamente digamos que es la persona como que puede hacer un lanzamiento desde lejos, pero también hacer el proceso de finta o penetrar digamos que hacia el aro, asistir en cuanto a un pase para así llegar a la cesta y también pues ayuda en esa tarea defensiva después de ese rebote de pronto que se tiene al momento de lanzar en el aro. El somatotipo predominante es el mesomorfo y como pues les decía es en cierta forma ese equilibrio entre una muy buena fuerza, una muy buena velocidad, resistencia, pero también un muy buen desarrollo motriz y coordinativo y también técnico por lo general. Como tercera y última posición tenemos el pivot o lo que se conoce como poste también, donde pues son las personas más altas como tal del equipo, más grandes en cuanto al aspecto físico y precisamente destacan por esa fuerza, ese digamos que también saltabilidad que tengan para tanto en un momento defensivo, ayudar en el momento de un rebote en cuanto al aro o hacer los respectivos taponamientos de un lanzamiento, precisamente se ubican allí cerca al aro, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, porque por lo general suelen ser las personas a los que precisamente los aleros les hacen el pase para que tengan un tiro cercano y fácil como tal al aro y convertir la cesta y los dos puntos. Precisamente el somatotipo que predominante como tal para esta posición es una combinación entre el mesomorfo y el endomorfo, precisamente por la compostura corporal física que deben tener y precisamente las características principales son esa robustez, esa fuerza como tal física y la saltabilidad. En este tipo de categorías formativas, como son las categorías iniciales y la cual yo les estoy hablando que es la U8, estas posiciones, estos somatotipos no se deben usar para tener posiciones fijas. ¿Sí? Lo que se debe hacer es utilizarlo como herramientas para que nuestros niños, nuestras niñas puedan tener esa multilateralidad, puedan cumplir diferentes funciones dentro del juego y permitirles, digamos, que ese crecimiento. ¿Qué sucede si se ponen categoría, posiciones fijas, perdón? Pues ya se condiciona al niño a pues, tener un tipo de comportamiento dentro del juego. ¿Y qué sucede? Si en el futuro, cuando ya tenga 12, 13 años y empiece como tal ese proceso de crecimiento y no se llegue a ese somatotipo como tal, el cual cumple con la función o con la posición, pues estaríamos realizando como tal un trabajo en vano y ya cambiar como tal ese proceso, pues es algo más complicado.
Entonces la idea es precisamente generar esa rotatividad y pues que ya digamos que en un futuro permitir tener todas esas bases para que ya se pueda especializar. Características fisiológicas. A la edad de los 7 años y 8, los niños se encuentran en una etapa de desarrollo motor fundamental, con alta plasticidad, permitiendo absorber nuevos movimientos con mayor facilidad, adicional al sistema neuromuscular, favoreciendo el aprendizaje motor. El baloncesto, esto conlleva en el entrenamiento debe enfocarse a las habilidades básicas como correr, saltar, lanzar, cambiar de dirección, evitando un esfuerzo prolongado por la baja tolerancia al mismo, ni con cargas externas. Al nivel fisiológico, los sistemas cardiovascular y neuromuscular están en el proceso de maduración. Capacidades condicionales y motrices básicas claves. La velocidad se desarrolla mediante los juegos con desplazamientos rápidos. La fuerza se trabaja con el propio peso corporal, saltos, empujes y trepadas. La resistencia se mejora con actividades continuas de baja intensidad. El equilibrio es esencial en los cambios de dirección, frenadas y saltos. La agilidad y la velocidad de reacción ante estímulos visuales y sonoros. La orientación espacial y temporal deben ubicarse en el espacio de juego. La coordinación general y específica, óculo manual, base de bote, pase y tiro. Desplazamientos como correr, saltar, girar, frenar y cambios de acciones. Para hablar acerca del menú técnico-táctico para la categoría U8, primero pues tener presente que en este proceso estamos en una fase formativa y fase de iniciación deportiva. Es por eso que pues este menú son técnicas muy básicas con componentes más que todo de táctica muy simple que pues sea muy entendible y fácil para el niño. También tener presente que este menú debe como tal tener un enfoque más lúdico, progresivo y que precisamente pues permita como una adaptación dentro de todo un proceso de desarrollo motor, psicológico y emocional. Aparte también de pues, generar algunos procesos cognitivos para pues asimismo también ayudar en el proceso de aprendizaje. El primer aspecto del menú pues está la técnica individual básica, donde primero y lo más importante pues es generar conocimientos acerca del pase, ya sea saliendo desde el pecho, ya sea un paso picado o por encima como tal de la cabeza. En segunda instancia está el dribbling con el balón, la forma en la que pues, conducimos, en este caso tendríamos que realizarlo con procesos en línea recta y también en zigzag. La idea es que pues, hagan el dribbling con ambas manos generando así el proceso de multilateralidad. En cuanto a los lanzamientos, pues enfocarlos tanto a realizar, no es necesario tanto enfocarse en la técnica que utilicen para el tiro, ¿vale? Que sea 90 grados exactamente, no, sino que pues puedan lanzar con una, con dos manos, que le estén dando como tal precisamente al aro, al cuadrado como tal del tablero y desde diferentes ángulos para que vayan como adaptándose. Igual en esta categoría, al ser una altura del aro más baja, pues también vemos que este proceso se ve facilitado. En cuanto a los desplazamientos, aparte de que ya hicimos unos con dribbling, con el balón, también de generar desplazamientos como tal laterales, hacia adelante y hacia atrás, sin balón, ¿vale? Porque es importante no perder de vista el balón, entonces saber retroceder mirándose al balón pero yendo hacia atrás es también digamos que muy importante y pues evitar tropiezos y demás. En cuanto a la recepción, precisamente ya sea de un pase o pues para parar después de realizar un dribbling, realizarlo progresivo, tanto en dos como tal pasos, ¿vale? Es decir, tienes que la pierna derecha o también en uno solo y pues así que ellos mismos pueden elegir cómo se pide de pivot. Adicional también de desplazamientos defensivos como muy introductorios en un marcaje individual, más o menos se realizaría de posición con posición. Entonces los pivotes con pivotes, aleros con aleros y las bases con la base. En cuanto al componente táctico, digamos que es muy básico. Primeramente es un posicionamiento, dependiendo también de la posición, tanto en defensa como también en ataque. En esta forma también digamos que comprensión del espacio, sabiendo cuál es mi área, cuál es digamos que el área desde donde puedo marcar, porque no se hace un marcaje en todo el campo, sino solamente en el área defensiva. Y pues bueno, conceptos un poco de paso, me muevo, me quedo quieto, me desmarco, intento despistar a los contrincantes
juegos de uno contra uno, dos contra dos y tres contra tres, precisamente para fomentar un poco la toma de decisiones y pues como también ese trabajo en equipo es muy importante porque en esta edad pues es el niño yo solo quiero ir, no, pues la idea es también fomentar ese cambio de roles, ese posicionamiento y trabajo en equipo. Etapas según el desarrollo de Turner. El modelo de Turner describe que hay 5 etapas de maduración sexual. Nuestra categoría se encuentra en la etapa 1, la prepuberal, lo que implica que no han iniciado cambios hormonales significativos. Los cambios hormonales y físicos bajo el desarrollo hormonal, sin cambios puberales, sin diferenciación sexual secundaria, composición corporal estable, crecimiento moderado, sin diferencias importantes entre niños y niñas en el rendimiento, que esto es muy esencial en nuestra categoría porque en nuestra categoría no hay diferencia entre mujer y hombres. Los psicológicos, pensamiento concreto, aprenden con ejemplos y acción directa, alta necesidad de juego, afecto y validación, atención limitada, entre 10 y 15 minutos por actividad, alta capacidad de imitación, importancia a la motivación extrema y positiva. Cuanto al objetivo de nuestro plan de entrenamiento, pues tener presente que la categoría U8 es una etapa netamente formativa. En estas edades, en esta categoría, no vamos a encontrar competitividad o competencia como tal formal, precisamente porque todavía son niños, no tienen un estado primero de maduración, no tienen como tal una experiencia como tal para llegar a una competición y pues digamos que un proceso, todavía están en una iniciación como tal al deporte. En cuanto a un calendario específico, no se tiene como tal. Por lo general, en estas edades lo que se hace es llevar al equipo a torneos, ya sea de cajas de compensación, que Copa Compensar, que el torneo con subsidio, que de pronto algún festival o copa, ya sea municipal, aquí en Cundinamarca, Fusagasugá, bueno, en las ciudades aledañas. Pero como tal un calendario así específico no se tiene ni una competencia como tal específica, objetivo al cual llegar como tal preparación. Por lo cual, pues digamos que no aplica en este caso como tal a esta categoría. Para el objetivo general, me permito, lo voy a leer, fomentar el desarrollo multilateral de habilidades motrices, cognitivas y sociales a través del juego y la iniciación al baloncesto, generando experiencias significativas y placenteras que motiven la práctica deportiva a largo plazo. Tener en cuenta, pues bueno, digamos que lo hemos hablado durante toda esta caracterización, donde nos enfocamos más que todo en una parte de desarrollo, ¿vale? Teniendo en cuenta los aspectos cognitivos y sociales. En esta parte o en esta edad es muy importante ese aspecto social y fomentarlo a través del juego. ¿Qué sucede? En estas edades no conocen el deporte, precisamente la idea es, uno, dar una experiencia bonita que digamos que fomente la práctica de cualquier deporte, sea el que sea, pero pues digamos que en este caso pues enfocándonos o lo ideal sería que lleguen a el básquetbol y pues digamos que pues perduren durante el tiempo, digamos que así es más que todo el objetivo que se tiene con esta caracterización y en estas etapas y precisamente digamos que también el formar esas bases sólidas de diferentes capacidades, de diferentes habilidades que le permitan llegar a un alto rendimiento o pues a una muy buena etapa dentro de un rendimiento deportivo, ya sea de altos logros o pues como tal, en cierta forma pues competitivo, recreativo, pero digamos que de una buena calidad, no lesivo, no con complicaciones o no problemático, sino pues que ayude al crecimiento de cada uno de los niños. Hablando acerca de los principios pedagógicos en el entrenamiento de la categoría U8, lo primero es tener en cuenta que para esta categoría debe ser un entrenamiento muy guiado por el docente como tal, donde precisamente se priorice un desarrollo integral del deportista, o en este caso el niño. Bien, como principios voy a nombrar 7. En primera instancia está el principio de individualización, donde a pesar de que no hay una gran diferencia en cuanto a un estado de madurez biológico y demás, o cognitivo, y ni siquiera se diferencia entre niños y niñas, pues sí es importante el tener la capacidad de
generar una adaptación individualizada a cada uno, enfocándonos pues en las necesidades de cada uno de los estudiantes como tal, que pues, los niños que tengamos como tal en el entrenamiento. El segundo pues es la progresión, generar ese proceso de lo más simple a lo más complejo de manera ascendente pero controlada, generando así pues diferentes procesos de como tal adaptación en cuanto a bueno, digamos que a los diferentes aspectos que ya se han tratado durante la caracterización. La variabilidad, usar diferentes juegos, diferentes actividades, no quedarnos solamente en una, porque a pesar de que puede funcionar la primera, la segunda vez, ya se puede llegar a hacer un proceso monótono y llegar a aburrir al niño, donde la idea o el objetivo es precisamente todo lo contrario, que es fomentar la práctica deportiva. Por último lado, pues, bueno, otro aspecto es la multilateralidad, como bien se nombraba, utilizar tanto la parte izquierda como la parte derecha, tren superior, tren inferior, generar procesos diferentes de coordinación, donde, pues bueno, complejizar también al niño, teniendo pues este desarrollo de las habilidades y que no solo sea enfocado en el baloncesto, que el principal objetivo es pues, que duren en el baloncesto. No necesariamente tiene que ser solo actividades de baloncesto, podemos meter algunos otros deportes o juegos que se puedan, digamos que, adaptar. En cuanto a el siguiente sería la participación activa, es muy importante y va de la mano con el de variabilidad, donde pues la idea es que en todo momento el niño esté enfocado en la actividad con una tarea sin, digamos que, tiempos muertos, porque esto puede hacer desenfocar la atención en lo que se está realizando tal en el entrenamiento. Entonces es importante tener esa como participación en todo momento de todos los niños que se tengan, sean 5 o sean una mayor cantidad. Por último, está como tal el aspecto lúdico formativo, donde precisamente es la principal herramienta y desde donde partir todo es el juego. Desde allí son las bases donde se va a poder llegar al objetivo como tal que ya se planteó. Sin embargo, pues también tener en cuenta el siguiente principio, que es el de reversibilidad. ¿Qué sucede? Pues que en esta etapa todavía están en el colegio, todavía pues de pronto la familia tiene algunos otros planes adicionales a pues, tener netamente en el deporte, por lo cual puede llegar en cierta forma a una parte de sedentarismo o que se vaya de la sesión y desconecte totalmente del mundo del baloncesto o del mundo deportivo. Entonces también es importante tener en cuenta esto para no siempre estar como en un proceso de aumento, 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 sino tener un control donde aumento, disminuyo y así digamos que también evitar digamos, problemas tanto en el presente, en estas edades como en un futuro. A rangos generales, dentro de nuestras sesiones, como modo de conclusión, de recomendación, pues deben ser sesiones cortas, ¿sí? Y no tan intensas. La idea pues, es generar un proceso de adaptación, pero pues no sobrefatigar o sobrecargar como tal al niño. Deben también estar enfocadas, como les decía, en el juego, en la variedad como tal de actividades y pues que enfocadas en que la persona o el niño disfrute de lo que está realizando y uno como docente no ser un juez, no ser la persona digamos que muy estricta, muy rígida en lo que se quiere realizar, sino pues ser ese guía y acompañante en este proceso. Eso sería como tal lo último que tendría para decir. Esta sería como tal la caracterización de nosotros en cuanto a la categoría U8 y pues, muchas gracias.